70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. 70 semanas están determinadas. Por ahí en otra doctrina se habla de predestinar. Una cosa es predestinar y otra cosa es determinar. El predestino puede cambiar, la determinación no. Por eso Cristo no podía morir de otra manera. Tenía que morir de la manera que Dios había determinado. Y Pedro le dice a los judíos que por el determinado y anticipado consejo de Dios, prendisteis y matasteis en una cruz. Eso estaba determinado. Por eso el Señor le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El Señor le dijo: no es posible, está determinado. Amén. Está determinado 490 años para un propósito. Y depende de que nosotros entendamos el porqué, la razón, el propósito, se va a poder interpretar bien la profecía, porque la misma Biblia da las herramientas. No es capricho de ningún ser humano, de ninguna eminencia teológica o qué sé yo. No, la misma Biblia enseña las cosas. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué significan esas 70 semanas? ¿Por qué en esos términos? Ayer les decía que la forma de las palabras tenemos nosotros que tenerlas muy en cuenta, porque Dios dice, habla, inspira y hace que se escriba como Él quiere, no como el hombre. El hombre es inspirado por Dios, escribió bajo la inspiración divina, tenía que hacerlo como Dios le dictaba. Amén. Vemos las 70 semanas aquí en esta línea cronológica que empiezan en el año 445 antes de Cristo. Después vemos 7 semanas, porque así lo dice la Biblia, y 62 semanas. O sea, 69 semanas. Luego hay un paréntesis, como un lapso de tiempo donde no transcurre ese tiempo de esas 70 semanas de años, de esos 490 años. Y luego empieza a contar la última semana. De ahí viene Cristo, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, no el rapto, la segunda venida de Cristo. El Señor va a venir nuevamente a la tierra en 2 fases. Primero el rapto, que es secreto, nadie se va a dar cuenta. Por eso el hombre le va a atribuir la desaparición de un montón de gente a los extraterrestres y a otros fenómenos
sociales o geográficos o qué sé yo. Pero la verdad es que el Señor se llevará a su iglesia. En secreto. Vendrá hasta las nubes y el Espíritu Santo nos recogerá y nos llevará hasta las nubes a encontrarnos con el Señor. La Biblia lo dice en el libro de los Salmos: juntadme a mis escogidos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Secreto, rapto, arpazo en el griego, algo súbito. Amén. En cambio, la segunda venida a los 7 años después del rapto, porque es una semana de estas de la profecía de Daniel, y una semana son 7 años, son 7. A los 7 años viene Cristo y todo ojo le verá. Ya no va a ser una manifestación secreta, no, todo ojo le verá. Y viene con la iglesia que se llevó 7 años atrás, ahora viene con ella y se da la batalla de Armagedón, lanza al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, mata a ese poderío gentil que hablamos ayer, establece el milenio. Ahí se terminan los 490 años, las 70 semanas. Eso está determinado. Eso no lo cambia nadie. Mucho menos la mala interpretación de cualquiera. Tiene que ser como está en la Biblia. Amén. Comienza en el año 445 antes de Cristo, termina con la segunda venida de Cristo. Amén. 7 semanas, o sea, 49 años, luego 62 semanas, 434 años, que da una suma de 483, y luego la última semana, 7 años más, para 490. Amén. Tengamos en cuenta el año profético. Estas son las cositas que uno tiene que guardar en el disco duro, hermano. El año profético es un año de 12 meses, cada mes de 30 días. Amén. No cuenta, por eso a veces uno mira la profecía y dice, no, esto no me da. Pero porque está hablando, está interpretando con el calendario que manejamos nosotros, el gregoriano, de 365 días con un año bisiesto, o sea, el mes de febrero, que este año tuvo 29 días, los anteriores 28. No va a dar. Todo hay que tenerlo en cuenta. Amén. Pero así en resumen, vemos ahí las 70 semanas. El paréntesis. Vemos el año 0, el nacimiento de Jesucristo, el que no existe, y le partió la historia de la humanidad al hombre. Todas las instituciones educativas, colegios, universidades tienen que decir antes y después de Cristo, que no existe, pero es antes y después de Él. A su nombre, gloria, hermano. Y note que dice después, no el complemento de las 62 semanas, de las 69, sino después se le quitará la vida al Mesías. Después. Amén. Bien. Aleluya. Las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para... ¿Qué se separa? El propósito. 70 semanas están determinadas para algo. No es una cosa, un capricho de Dios. No es algo arbitrario, algo que no se sabe la razón de ser, el por qué. No. Tiene un propósito. ¿Para qué? 6 cosas se tienen que cumplir al cabo de las 70 semanas. Porque hay gente que dice, no, ya la profecía ya se cumplió. En el año 70, cuando Tito, el emperador romano, lo destruyó la ciudad y el templo, ya se cumplió, ya eso no hay que
ponerle tanta cosa, tanta arandela a eso, ya eso se cumplió. No, no señor, se cumplieron 69, porque vemos que se le quitó la vida al Mesías, pero no se ha cumplido todas. Si se hubiesen cumplido, el propósito también tuvo que haberse cumplido, porque es que Dios no falla. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? Determinó que después de 490 años, bajo los parámetros, circunstancias y características de Dios, se cumplieran 6 cosas, mírelas. Terminar la prevaricación, ahí lo tiene usted si quiere lo lee. Terminar la prevaricación, o sea, la injusticia de los hombres, se tiene que acabar. Poner fin al pecado. ¿Será que ya se terminó el pecado en el mundo? Bueno. Expiar la iniquidad. 3. O sea, la maldad grande. La iniquidad, la maldad. Traer la justicia perdurable. Y una de las frases que usted más encuentra en esta tierra es que el mundo es injusto. ¿Cierto? Mucha gente le dice a otro, no, es que mi hijo o mi hija o fulano, el mundo no es justo. Entonces todavía no se ha cumplido. Y el Señor lo promete, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía. ¿Qué es sellar la visión y la profecía? Dar por cumplida. Y todavía falta un montón de profecías que no se han cumplido. Entre ellas, parte de esta. Amén. Y por último dice, ungir al santo de los santos. O sea, colocar por rey. ¿Quién es el santo de los santos? Cristo. Ya está ungido por rey, ya está colocado por rey, que sabemos por la escritura que debe ser allá en Jerusalén. Ya está ungido, no se ha cumplido. Entonces las 70 semanas tampoco tuvieron que haberse cumplido todavía en su totalidad. Están cumplidas en parte. Amén. Y la Biblia es muy clara. Deja ver eso. Amén, hermanos. Para un solo ejemplo aquí, te dice, para traer la justicia perdurable. Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea que eso es un hecho universal en las escrituras. Todos los apóstoles, los profetas, todos predicaron y sabían que vendría un tiempo de paz, de justicia, que iba a establecer el descendiente e hijo de David. ¿Quién es? ¿Quién es el descendiente de David? Cristo. Amén. Para un judío, la palabra semana puede significar 7 años, de una manera tan natural como 7 días. Ya que la palabra semana era simplemente 7. Así como para nosotros, cuando usted le hablan de 12, de docena, ¿usted en qué piensa? 12 cosas. 12 huevos, 12 días, 12 años, 12 sillas. Docena, 12. ¿De qué? 12. Pero era así natural. 7. ¿7 qué? Años, sillas, meses, días. Amén. Entonces la profecía está dada para el pueblo judío en un simbolismo claro, no arbitrario, sino una manera de hablar muy común, muy familiar para ellos. Ellos lo entendieron inmediatamente por el contexto que Dios les había exigido en la ley de ese número 7 y traducirlo a años. Amén.
Aquí se trata de un periodo de años que era para el judío, era el año lunisolar. Abraham conservó con su familia el año de 360 días que él había conocido en su hogar caldeo, como las fechas mensuales del diluvio. Mire, 150 días, el intervalo transcurrido entre el día 17 del segundo mes y el mismo día 17 del séptimo mes. 5 meses de 30 días, eso nos da 150 días. Ahí se deja claro que el año de los judíos se contaba de 360 días, 12 meses igual de 30 meses, de 30 días. Mire Génesis capítulo 7, verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, vamos a traerlo a nuestro calendario, mes segundo, febrero. A los 17 días del mes, 17 de febrero, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 7:24, Génesis 7:24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Lo dice la Biblia. Dice que empezó el 17 de febrero. Bueno, eso de febrero lo pusimos nosotros, segundo mes. Y que duró 150 días. Si usted empieza a contar 150 días en el calendario nuestro, no le va a dar. Pero dice el capítulo 8, verso 4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días también del mes sobre los montes Ararat. Entonces, ¿cómo es eso? 150 dividido 30 o 3, perdón, 5 meses de 30 días, 3 por 5, 150 días. Está en la Biblia, ¿cierto? Porque es que nosotros tenemos que estar atentos a la perfecta ley. Amén, hermano. No a los argumentos de ninguna denominación o de ningún teólogo, no. La palabra, hermano. La palabra lo tiene todo. Todo. Amén. El tiempo profético es claramente 7 veces los 70 años de las desolaciones, o sea, 490 años. Oiga, desolaciones. O sea, cuando Jerusalén fue destruida y desolada, porque así dice la Biblia que debía de quedar. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 21. Todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Era algo de Dios. Una de las ordenanzas de la ley judía era que cada séptimo año la tierra tenía que quedar sin cultivar, razón por la que las desolaciones tenían que durar hasta que la tierra hubiese disfrutado sus sábados, su descanso, su reposo. Desde el año 589 al 520, la cautividad duró, fue eso. Ayer hablábamos porque el imperio persa invade al babilónico en el año 539. Entonces no nos va a dar los 70 años. Pero es que no fue 70 años de cautividad durante el imperio babilónico solamente, sino que se extiende bajo el imperio persa. El imperio persa o Ciro fue el que dio la salida, la libertad de ir, de regresar nuevamente a sus tierras. Amén, hermano. Pero la desolación, o sea, los 70 años se cumplen, es en el 520. Fecha de la destrucción, 589, de Jerusalén y de vaciado de los cimientos del templo. En el 520 Darío el persa dio la orden, permite que se empiecen a vaciar los fundamentos del templo. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Las desolaciones tienen que ver con Jerusalén y con el templo.
mas no el inicio de las 70 semanas, porque ahí dice para restaurar a Jerusalén. Ya es la restauración de la ciudad y no del templo. Amén. Entonces hay que tener claro eso. Las devastaciones o los 70 años de cautividad duraban hasta que se echaron los cimientos del templo. Pero las 70 semanas tienen que ver es con la ciudad y el pueblo judío. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ayer veíamos lo que tiene que ver los gentiles en el llamado profético divino. ¿Sí? El papel que juega. Hoy estamos viendo el papel del pueblo judío, de los israelíes. El pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios. Amén. A su nombre, gloria. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Concluimos entonces que son 70 semanas de años, lo que equivale a 490 años. Con eso no hay ningún problema, me imagino. Sí, todos sabemos multiplicar eso, sencillo. Y que se cumplen con respecto al pueblo judío y a Jerusalén. Ya regresaron de la cautividad, pero siguen sobre el yugo de las naciones gentiles, como veíamos ayer. Amén. Pero ahora están ellos en su tierra. Es ahí donde empieza también ese reloj divino a contar. Entraron a sus tierras, aunque bajo el yugo o tributarios a Roma y a Persia, etcétera. Estos 490 años, verso 25, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la palabra o de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, estos 490 años, esas 70 semanas de años, comienzan con la orden o el edicto de una autoridad a quien Dios colocó en su momento y tenía que ver con la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, no con el templo, porque hay otros edictos para ir a restaurar el templo. Pero es muy clara la escritura en el verso 25 cuando dice la salida de la palabra, de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Amén. La ascensión de Artajerjes, rey persa, tuvo lugar en febrero del año 465. Amén. Antes de Cristo. Y Nehemías nos habla del año 20 de su reinado, el año 20 del reinado de Artajerjes, lo que nos lleva al año 445, ¿cierto? El libro de Nehemías es claro, enseguida lo vamos a leer. Esa sería la fecha de la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén. Nehemías 2:1. Sucedió en el mes de Nisán. Oiga bien, mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, en fin, empieza la Biblia a comentar cómo es que se da ese edicto, cómo se da la orden. Pero aquí el profeta es muy claro en decir en el año 20 de Artajerjes. Y si usted mira en la historia secular, dice que Artajerjes comienza a reinar en el año 465. Y la Biblia aquí dice que a los 20 años, año 445, se dio esa orden. La salida de la palabra, la orden, el edicto, vaya, reconstruyan la ciudad, se la dieron a Nehemías precisamente, el reconstructor. Desde ahí, desde ese momento, 445 antes de Cristo, hasta el Mesías príncipe, porque ahí se habla en esa profecía de dos príncipes, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese no es el Señor Jesucristo. Es clara la escritura cuando dice hasta el Mesías príncipe. Amén. Habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas. ¿Por qué la parte o divide en 7 y 62?
La razón es muy sencilla. Hasta el Mesías príncipe, o sea, Cristo. Usted sabe que la palabra Mesías es una palabra hebrea y la palabra Cristo es una palabra griega. Pero es lo mismo, está refiriendo al enviado, al comisionado, al esperado, etcétera. Simplemente era aquel a quien Dios le había encargado una tarea. ¿Qué tarea? ¿Alguno? ¿Qué tarea? Salvarnos. Por eso llama el Mesías príncipe. Cristo es el Salvador del mundo. Le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Esa era la tarea del Señor Jesucristo. A eso Dios lo comisionó. Por eso se llamaba el Mesías, el enviado, el comisionado. Solo que Mesías, repito, palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y en el Nuevo Testamento se dice Cristo porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y por eso es que más adelante el apóstol Pablo lo llaman el Señor Jesucristo. Jesús de Salvador, Cristo de enviado, Mesías. Amén. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto es 69 semanas de años, lo que equivale a 483 años. ¿Sí? Si 70 equivalen a 490, entonces 69 falta una, 7 años, entonces 90 menos 7, 483 años. Las primeras 7 semanas de años son los 49 años que duró la reconstrucción de la ciudad. Por eso se parte en la profecía, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas mientras se reconstruía la ciudad. Y 62 semanas desde ese momento hasta el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe. No hasta la muerte, hasta el Mesías príncipe, la semana de la pasión. Amén. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Vio? En esas 7 primeras semanas de años se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego las 62 semanas, que son 434 años hasta el Mesías príncipe, suman las 69 semanas igual a 483 años, faltando solo una semana, o sea 7 años. Hasta el Mesías príncipe podemos decir por la palabra que se cumplió esa profecía en parte, hasta ahí. 483 años transcurrieron desde el momento en que Artajerjes le da a Nehemías el poder, las cartas, la autoridad de ir a reconstruir a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, 69 semanas, 483 años. Faltan 7. Qué bueno, faltan 7 añitos apenas. ¿Para qué? Para que se acabe el pecado, la prevaricación, para ungir al santo de los santos, que ya no nos gobierne gente por ahí que no sabe gobernar, sino que nos gobierne Cristo. El advenimiento público del Mesías príncipe, 6 de abril del año 32, la semana de la pasión, la entrada de Cristo en Jerusalén y la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén, 1 de Nisán, en el año 20 de Artajerjes, que ya dijimos que es el año 445, primero del mes de Nisán, o sea 14 de marzo, si lo queremos traer a nuestro calendario, del año 445 al 6 de abril del año 32, son 476 años. Recuerde que son proféticos. Y 24 días. Ahora bien, 476 por 365, que es el calendario nuestro, nos da 173.740 días, más aquellos 24 días, 173.764,
Usted puede en su casa con calma tirar calculadora. Le sumamos esos 2 días inclusives, el de marzo, el 14 y el 6 de abril inclusives, y por los años bisiestos serían 116 días, que nos da un total de 173.880 días. Ahora los dividimos por 360 que tiene el año profético, y nos va a dar 483 años proféticos exactos. Amén. Dividido por 7 semanas, 69 semanas proféticas. Amén. Estas fechas están, vaya a los libros de historia, porque la gente, pero es que la Biblia, el papel puede con todo. Pues es algo que yo dudo mucho, porque a mí me cae un papel al agua y se me daña. Amén. Entonces vaya a los libros de historia y se va a dar cuenta que esas fechas están fijadas ya. Amén. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después. O sea que no está contando, no está hablando de esa semana que falta, porque en el verso 27 dice, y en otra semana, ahí sí empieza a contarla. Y es donde tenemos que determinar en qué momento empieza a contar esa última semana. Amén. Pero aquí dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. La palabra que se usa para quitar en hebreo es karat, que significa literalmente cortar. Tiene mucho significado teológico, pues en un pacto debían de ser cortados los animales, porque la matanza de animal era parte del ritual de un pacto. Algo como sellar el pacto. Como hoy en día hay que no, póngale la firma, y en el tiempo de los mismos reyes el anillo sellaban. Amén. Evidentemente el cortamiento del Mesías significó tanto su muerte violenta como su exclusión de la nación de Israel. Los judíos los rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces por eso la palabra de Dios dice, se quitará la vida del Mesías, se cortará el Mesías, se va a rechazar, a eliminar, algo así. Génesis capítulo 15 nos muestra el cortar los animales. 15, verso 10 al 13. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Amén. Entonces vemos que cuando Dios trataba con sus siervos o con un pueblo para hacer un pacto para algo, había cortamiento de animales. Jesucristo es el iniciador de un nuevo pacto. En su sangre fue cortado. El Mesías es muerto y excluido del pueblo como si hubiera sido un criminal. El Señor con su sacrificio, sufrimiento y abandono, como en su muerte, es la prenda del nuevo pacto que ha sido cortado por Dios, mas no por sí. ¿Ve? Mas no por sí. Traducido, y no tendrá nada. Así como no, él no tiene nada que ver con esto. O sea, él no fue Dios. O también refiriéndose a la inocencia del Mesías. Se refiere al abandono total, divino y humano, que Jesucristo experimentó en la cruz. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces se quitará la vida al Mesías. Salmo capítulo 22, verso 11. Mire lo que dice el Señor en palabras de David,
una profecía también, cumplida. ¿Qué iba a saber David? Si eso no estaba así del todo claramente revelado. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Eso fue lo que sintió Cristo en la cruz. Y en el Espíritu lo expresó David. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. El abandono, el cortamiento del Mesías, el rechazo por parte del pueblo de Israel, excluido, puesto a un lado. Amén. Ahí está. Luego dice, después de la muerte del Mesías, dice el verso 26, parte B, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo de un príncipe que ha de venir después de la muerte del Mesías. El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál será ese pueblo? ¿Cuál será ese príncipe? Si identificamos el pueblo, vamos a identificar el príncipe. ¿Cuál es el pueblo, hermanos? Ayer vimos una línea cronológica, histórica también de los tiempos de los gentiles. ¿Cuál era el pueblo en el tiempo de Jesús? Primero estuvo Babilonia. ¿En qué año empezó? No. Estamos hablando de ayer. Los tiempos de los gentiles. ¿En qué año empezó la invasión de Nabucodonosor, Babilonia, y se llevó cautivo a los judíos? 605 antes de Cristo. Después viene en el 539 el imperio medo-persa, derroca al imperio babilónico, toma control de todo el imperio. En el 332 viene ¿quién? Grecia. ¿Cuál era el líder de Grecia? Alejandro Magno. Después de Grecia, ¿quién viene? Esa bestia terrible y espantosa que tenía 10 cuernos. Roma. Desde el año 167 hasta antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Coge toda la historia del Señor, de la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí? El pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo es Roma. El príncipe, sabemos por la historia que Tito, que antes fue un general, pero después cuando muere su padre, él toma el control de Roma, destruyó la ciudad y el templo, no dejó piedra sobre piedra, porque ya vimos que esa bestia terrible, espantosa, era cruel. Ese ejército eran crueles, destruían todo a su paso, todo lo quemaban. Hay registros históricos después de Cristo que llegaban a aldeas, los romanos llegaban a aldeas en diferentes naciones y mataban la gente y quemaban las casas y arrasaban con todo. No era como los otros imperios que conquistaban, pero se quedaban y habitaban en esas casas que conquistaban, en esas ciudades que conquistaban. Roma no, Roma acababa con todo. Ese príncipe es Tito, el emperador romano, que no dejó piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén y en Jerusalén. Amén. Y gobernaba el mundo en los tiempos del Señor Jesucristo. El príncipe que ha de venir. Tito Vespasiano, emperador romano, y que destruye la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, de nuestra era. Otra fecha que usted, hermano, disco duro. Amén. Se ubica, usted va a leer la Biblia teniendo en cuenta algunas interpretaciones de profecías, algunas fechas, y usted va a pasar leyendo la Biblia nuevamente, porque me imagino que lo hacemos. Nos devolvemos cuando terminamos en Apocalipsis, nos devolvemos nuevamente al Génesis y volvemos y leemos hasta Apocalipsis, nos volvemos, no importa que ya la hayamos leído 1, 2, 5, 10 veces, no importa, volvemos a Génesis y vamos a Apocalipsis, y cada vez va a encontrar cosas o va a entender cosas nuevas, porque este pozo es inagotable. Por eso nadie puede decir: no, yo ya estudié la Biblia, ya la leí, yo ya me la sé.
No, nadie puede decir eso. Amén. Si el Señor Jesucristo, hermano, la leía, el Señor Jesucristo necesitaba leer la Biblia. Dios, que la inspiró, entrando a la sinagoga como era su costumbre, se levantó a leer. Lucas capítulo 4. Era su costumbre. Entonces, cuando usted vuelve y pasa por la palabra leyendo, teniendo en cuenta todas estas fechas y todos los acontecimientos que usted ya conoce de la profecía cumplida y de los reyes, y que en el tiempo va usted a entender mejor. Ah, sí, esto que leí es de tal rey, fue en el año tal. Ah, sí, Babilonia. Profecías que usted, en las primeras lecturas bíblicas, por ejemplo, Daniel capítulo 8. Usted lee Daniel capítulo primera, segunda vez, y usted queda en la luna, hermano. Queda uno en las mismas. O tiene que agarrarse a estudiar, a leer comentarios o libros, a ver que medio lo ubiquen. Pero cuando usted ha interpretado bien lo que veíamos ayer, los tiempos de los gentiles, y usted pasa por Daniel capítulo 8, aunque ya tenga la idea del oso persa y del leopardo griego, usted va a leer allí de un macho cabrío y de un carnero con 2 cuernos. Usted va a decir, ah, es el mismo. Va a entender mejor. Amén. Y lo que usted y yo necesitamos es entender la palabra, no saberla. No importa que usted no se recuerde del texto. Ay, hermano, es que yo no me acuerdo dónde quedaba eso. Eso no importa. Eso no es relevante, hermano. Pero sí es relevante lo que el Felipe le dice al eunuco. Pero ¿entiendes lo que lees? Porque el eunuco era lector de la Biblia. Venía de Jerusalén, de adorar en Jerusalén. Iba en su carro nuevamente para su hogar. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, desciende de Jerusalén a Gaza por el desierto allá, vaya, corra. Y allá estaba, Felipe llega y ve el carro y se acerca y mira y ve que leía el profeta Isaías. Y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Eso es lo importante, hermano. No pase desapercibido, tenga curiosidad espiritual para eso. Uy, pero aquí no entiendo. Subraye, usted es nuevo, tiene poco en los caminos del Señor. Subraye, pregúntele al pastor, pregúntele a un líder. Mira esto, no lo entiendo. Amén. Porque lo importante es que usted y yo entendamos. Amén. Eso es lo que más aporta a la edificación espiritual. ¿Cómo podré si nadie me explica? Dijo el eunuco. Y dice que Felipe se sentó en el carro, sacó tiempo, hermano. Tú tienes que sacar tiempo para ese amigo, esa amiga, ese compañero de trabajo, vecino, compañero de estudio, que le dice, ay, mira, yo quiero leer la Biblia, pero es que no entiendo esto. Además, eso es como maluco y yo soy muy brutico, dicen algunos. No, nadie es bruto, hermano. Ignora de pronto algunas cosas. Pero Dios a todos nos ha dado entendimiento y sabiduría. Amén. Usted tiene que sentarse, sacar tiempo a esto, es así y así, la Biblia dice. Y hay gente, hermano, que es así da. Porque como hay los que rechazan, hay los que quieren y tienen hambre y sed de justicia. Amén. Y para eso está usted y yo puesto en esta tierra, hermano. Por eso no nos hemos muerto ni nos ha llevado el Señor. Es necesario que estemos aquí. Queremos estar con el Señor, como dijo Pablo, pero es necesario por causa de vosotros. A su nombre, gloria, hermano. Entonces, destruyó la ciudad en el año 70, no se le olvide. Literalmente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no dejó piedra sobre piedra. Fue arrasada totalmente. Amén. Versículo 26c. Y su fin será con inundación. Su fin. ¿El fin de quién?
¿El fin de quién? ¿Ah? De la ciudad de Jerusalén. ¿Sí o no? Porque dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Cierto? Y su fin será con inundación. Su fin. Nos habla de los ríos de soldados que destruyeron la ciudad y el templo. Inundación, ríos, muchedumbres de aguas. Esos son soldados, hermanos. Esos ejércitos. Está en la Biblia, no me lo inventé yo, ni se lo inventó nadie. La Biblia da esos significados. Lea, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, allá en su casa, y verá que ahí está parte de ese significado. Jerusalén ha sido víctima de constantes invasiones que la han talado durante toda su historia, desde los tiempos del judío Simón Bar Kokhba, creo que se pronuncia así, los musulmanes a mano del califa Omar, de donde toma nombre la mezquita que hay actualmente en el lugar del templo. Los turcos, las cruzadas, que hablábamos también ayer, expediciones militares cuyo objetivo era tomar a Jerusalén. Los mamelucos egipcios, los británicos ya en el 1917, imagínense. Toda la historia, porque su fin será con inundación, con invasiones de ejércitos, tratando de tomar el dominio de Jerusalén. En el ombligo de las naciones te puse, le dice el Señor a Jerusalén. Privilegiada, hermano. Amén. Luego, desde 1948, ¿qué pasó en 1948, hermano? ¿Alguno sabe? El 14 de mayo de 1948, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, decretó a Israel nación nuevamente. Se cumple una profecía. ¿Cuál? No recuerdo el texto, pero dice, nacerá una nación en un día, está en Isaías. Pues por cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Nació en un día. Amén. 14 de mayo de 1948. La declararon nuevamente nación. Y a partir de ahí, hermano, las luchas más cruentas entre judíos y árabes se han dado, mano. Amén. Como dice ahí, y hasta el fin de la guerra, el verso 26, parte de, el fin lo marcará ¿quién? El Señor Jesucristo, viniendo con gran poder y gloria, cuando derroque al anticristo que veíamos ayer, a los poderes gentiles en la batalla de Armagedón. Note ese punto. Las dos profecías, los tiempos de los gentiles, las 70 semanas de Daniel, terminan las dos con la segunda venida de Cristo. La importancia de esa profecía que en cualquier momento se va a verificar. Amén. Aleluya. Fin. Por eso dice, hasta el fin de la guerra. Gloria a Dios. O sea que todo eso sucede sin que empiece a contar la semana número 70. Eso lo estamos viendo hoy. ¿Sí ha oído las noticias del grupo Hamas? Pueblos árabes. Amén, hermano. Devastación e inundación. 1 millón de judíos murieron en el año 70. Oigan, 500,000 entre los años 132 y 134 con la rebelión del judío Simón Bar Kokhba. 1,200 en Rumania. En Alemania en el 1096, 100,000. En Baviera, en Austria, en el 1298. 400,000 murieron durante la guerra ruso-polaca sueca entre 1648 y 1658. 6 millones fueron asesinados en la Alemania nazi entre 1939 y 1945. En solo 6 años, 6 millones, millón por año. ¿Será que esa profecía no se ha cumplido? ¿Será que la Biblia no fue acertada? Con inundación, soldados, hermanos, ejércitos
tratando de tomar el control de esa ciudad y la ira del diablo contra el pueblo de Dios. Amén. Y nadie sabe cuánto sufrimiento queda aún por delante para el pueblo que el profeta Zacarías llamó la niña de su ojo. Tremendo, hermano. Claro, ellos se lo buscaron en cierta forma, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Grande y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Él no lo hace con gozo. Él no lo permite con una sonrisa en los labios. No, con dolor. Pero es que ellos dijeron: la sangre de ese justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la voluntad. Ojo con lo que usted pide, hermano, y lo que hace y lo que dice. Amén. Porque el pueblo judío, la sangre de ese justo, de Cristo, la sangre del Hijo de Dios. Prefirieron a Barrabás. ¿Qué prefiere usted a veces? De corazón, prefiero a Cristo. Amén. Porque a veces nos pone ahí el culto o me voy para esta reunión. Prefiero a Cristo. Amén, hermano. Y así en muchas decisiones que tenemos que tomar a veces. Prefiera a Cristo, hermano, y le irá bien. Amén. Deja a Barrabás por ahí en la cárcel. Luego dice que hay un paréntesis. O sea, después de la muerte del Mesías, príncipe, hay un paréntesis. Hay un espacio de tiempo en el reloj de Dios con respecto a Israel. Se detiene para dar paso a la elección de la iglesia. Ahí sí, como decíamos ayer, que no confundiéramos ¿qué? Los tiempos de los gentiles ¿con qué? Con la plenitud de los gentiles. Plenitud habla de número, de cantidad, plenitud. Llegó a la plenitud, completó. En cambio, tiempos de los gentiles, tiempos. Habla del tiempo que iba a predominar. Amén. Ahí está Romanos 11, 25 y 26. Dice: el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Porque hay la promesa. Zacarías nos dice que ellos llorarán como quien llora por unigénito. Y van a alcanzar esa promesa y van a entrar al milenio en victoria. Serán salvos. ¿Pero qué? Hasta que primero haya entrado la plenitud de los gentiles. No sabemos cuántos son. Sabemos que hay un número que será el pleno. Un ejemplo. Supongamos que son Dios, que sabe todas las cosas y sabe contar en grande, no es como nosotros. 3.000 millones. Y Dios mío, ¿y cuántos irán? Van como 2.999. Entonces, si hoy se convierte en que falta, nos vamos para el cielo, man. ¿Eso es qué? Un decir. Es una frase ya que hemos acuñado en el lenguaje cristiano. O usted tiene en el corazón que en cualquier momento se va para el cielo. El cielo es real, hermano. El cielo es real. Amén. Si alguien pusiese en duda o me dijera a mí, el cielo, ¿sí será que hay cielo? Mi respuesta es, claro que hay cielo.
Amén. Usted tiene que decirlo de corazón. Nos vamos para el cielo. ¿Cuándo? Cuando se complete, cuando haya entrado a la iglesia. Porque, ¿qué quiere decir iglesia? La palabra en griego es eclesia y significa sacados del mundo, y entran a formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando haya entrado la plenitud, entonces luego Israel será salvo. Plenitud. Amén, hermano. Aquí entran las parábolas proféticas del Señor Jesús en Mateo capítulo 13, que contiene todo lo concerniente al periodo y desarrollo de la iglesia sobre la tierra, que es el tema para esta tarde. Esto es a ese paréntesis de tiempo para luego dar parte al cumplimiento de la semana número 70 de Daniel, que es la tribulación, y que el Señor habla en muchos lugares, especialmente en Mateo capítulo 24. Es la semana número 70 de la profecía, lo que llamamos la tribulación, y ya la iglesia estará en el reino de los cielos porque será raptada antes. La iglesia no pasa por la gran tribulación. No pasa por la gran tribulación. Amén. No postribulacionismo. No. Usted y yo, pretribulacionistas. Nos vamos con el Señor antes de la tribulación. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Para guardar la palabra, dice Hebreos 10, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Para probar a los que moran sobre la tierra. Yo también te guardaré, porque nosotros hemos guardado la palabra de su paciencia. Paciencia, hermano. Paciencia con los malos. No se desespere. Amén. No se afane. Guarde la palabra. Que está la promesa. No pasará por la gran tribulación. Amén. Mire, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 9. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A su debido tiempo, que es que lo de Dios es así. En su momento, en su tiempo, como Él habló, como Él dijo. Yo no puedo adelantar fechas ni acontecimientos a mi libre albedrío y como a mí me parezca, que porque yo pienso, me parece que esto dice así, esto significa tal cosa, porque es que tal, que yo, que... No. Escrito está. Amén. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Él. ¿Quién es quitado de en medio? El Espíritu Santo que está en la iglesia. Pero en esa manera de actuar, en la manera que hoy trabaja el Espíritu Santo en la iglesia, os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, ¿cierto? En esa manera será quitado. Cuando Él se ha quitado de en medio, entonces, antes no. ¿Ve? La iglesia no pasa por allá. ¿Qué tal? Amén, hermano. Entonces, o como dijeran los matemáticos, sí, solo sí. Entonces se manifestará aquel inicuo. Él no se puede manifestar. Y Él se manifiesta iniciando la tribulación. Lo primero que aparece, capítulo 6 de Apocalipsis, un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, el símbolo de los malos.
ese caballo blanco y ese jinete no es Cristo. Está imitando a Cristo, por eso en caballo blanco. Pero el verdadero viene allá en Apocalipsis 19, viene en caballo blanco, ese sí es Cristo, fiel y verdadero. Este no. Este está plagiando, suplantando, haciéndose pasar por. Yo que vengo en nombre de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. A mí no me recibís, no me creéis. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Si somos tercos, hermano, duros de corazón, incircuncisos, hermano, ¿cierto? La palabra ahí y uno va haciendo otra cosa. No, man, es que a mí me parece. Borre eso de su vocabulario, hermano. A mí me parece. Ve, hermano, a Dios no le importa un comino lo que nos parezca a nosotros. A nosotros nos debe importar lo que le parece a Dios. Amén. No, hermano, a mí me parece que esto aquí, tal, esto allá, por aquí, tal, me parece, a mí, yo opino, yo creo, yo veo, sí, Señor, yo veo, yo creo. No, no, no. La palabra dice, escrito está. Amén. Inicuo cuyo perdón. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De su venida. La segunda venida de Cristo. Ahí mata al anticristo, ya lo hemos leído. Apocalipsis 19. Al lago de fuego y azufre. Amén. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Simula ser cordero en caballo blanco también y todo, pero es por obra de Satanás. Amén. Con gran poder, señales, prodigios, mentirosos. Póngale ojo, hermano, usted que le gusta. Bueno, ojalá no, ojalá a usted no le guste. Pero hay gente que le gusta estar oyendo por allá cualquier, como decía nuestro hermano Carlos hace un rato, basura y cualquier aparece por allá haciendo un milagro. O porque dice algo en otro idioma, entonces, uy, que porque dice chisas. Y ahí mismo, ay, el gran poder de Dios. ¿Quién decía eso? El gran poder de Dios. ¿Quién decía eso? En la Biblia. ¿Quién? Los samaritanos. ¿Y por qué decían? ¿Viendo a quién? A Simón el mago. Que le importaba era el billete. ¿Usted sabe para qué le dijo a Pedro que le dieran? Ay, yo quiero eso, de ponerle la mano a la gente así y reciban esa lengua, esa cosa. Él ni sabía bien qué era eso, pero a él le interesaba ya. Así, usted no ha visto las caricaturas, cuando dibujan caricaturas que al ladito de la cabeza le ponen una nubecita y hay un letrero de lo que está pensando, y él ya se veía, ya decía consultorio privado, que llore y también le reciba, deme, y le ofreció dinero. ¿Sabe cómo se llama eso en la historia de la iglesia? Se llama simonía, compra de cargos eclesiásticos. Entonces, a la gente que le gusta por allá estar sopereando las cosas, en vez de sentarse a leer la Biblia, edifica más que oír por allá basura. Mire, el diablo hace milagros, se manifiesta con poder, grandes señales, prodigios. Un prodigio es algo como más grande que un milagro, como algo más portentoso. Prodigios. ¿Pero qué dice? Mentirosos. Entonces, ¿para qué? Amén. Deslíguese de ciertos programas y de ciertos canales por ahí, hermano. Deslíguese. Donde se promueve a veces hasta vicios. Amén. A la ley y al testimonio, hermano. A la palabra, hermano.
que la palabra de Cristo more con abundancia en vosotros. Eso sí es bueno, hermano. David decía: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué envidia, hermano. Todo el día es ella mi meditación. Te lee la Biblia en la mañana, pero ya no termine el ciclo ahí, no, siga meditando en ella, como la vaca. ¿Sí o no? Te lee la palabra, hermano. Uy, qué bendición. Subraye, tenga en cuenta que muchas veces, si usted lee la Biblia, si uno lee la Biblia con disciplina, con juicio, todos los días su pedazo, su trozo, su porción, le aseguro que no pierda, no deje olvidar lo que leyó, y verá que en el día eso le va a servir, porque Dios sabe. Dios sabe por dónde vamos a pasar, qué vamos a pensar, qué vamos a decir, qué nos van a decir. No está la palabra en la boca y ya tú la sabes toda. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, hermano. Bueno, ahora sí, Daniel 9:27. ¿Qué dice? Y por otra semana, ahí empezó a contar nuevamente. Confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿Por qué dice usted que el anticristo? Devuélvase al versículo 26. ¿Sí? A su nombre, gloria. La Biblia con entendimiento. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Verso 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, Roma y Tito, ya lo vimos. Destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en otra semana, continuidad del personaje. Ese príncipe que ha de venir, después de que destruye la ciudad y el santuario, dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. No puede ser en ese momento, porque destruyó la ciudad y destruyó el santuario y expulsó a los judíos. Entonces, ¿con quién y cómo y cuándo y con quién hizo el pacto nuevamente? ¿Ve? Tenía que estar el pueblo judío, los judíos ya tenían que estar otra vez en sus tierras y aparecer él. Después de ese paréntesis viene, y en otra semana confirmará el pacto con muchos. El príncipe de un pueblo que va a venir, o sea, el anticristo. ¿Sí? Fundamento, con bases. Amén, hermano. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. A la mitad de la semana. El Señor Jesucristo dice: cuando veáis en el templo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Ayer vimos algo. Antíoco Epífanes, el loco, el anticristo del Antiguo Testamento, descendencia seleucida del general de Alejandro que se quedó con Siria, Seleuco. Ese descendiente, Antíoco Epífanes, profanó el santuario sacrificando una cerda. ¿Sí? A eso lo llamó Daniel abominación. Amén. El Señor dice: cuando veáis en el templo, hablando del futuro. Amén. No pudo ser en este tiempo, porque es que ni el templo está siquiera. Por eso sabemos que en este tiempo, que no se ha cumplido esa palabra, que no ha empezado esa 70ª semana. Amén, hermano. Se sentará, segunda Tesalonicenses capítulo 10 dice, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Abominación también. Amén, hermano. Ahí es la abominación.
El hombre que por otra semana confirmará el pacto con muchos es indudablemente el gobernante presentado en el versículo 26 como el príncipe que ha de venir. Alguien con autoridad que concertará un pacto con muchos, con los muchos, que deben de ser los judíos. Va a hacer un pacto con ellos, le va a dar, va a ser una estratega militar, economista, eso va a ser de todo, porque imagínense lograr darle paz a Israel. Que dígame en qué momento ha tenido paz. Si ya la misma Biblia dice que va a ser inundación, ríos de ejércitos y guerras y devastación. Pero viene este personaje simulando ser Cristo. Yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibís, vendrá otro en su propio nombre y ese recibiréis. Lo recibe, hacen pacto con él. Amén. Portador de paz en caballo blanco. Le gusta imitar la obra de Dios al diablo, man. Amén. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 2. Miré y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona. Le fue dada. La de Cristo es propia. Amén. Y salió victorioso y también para que venciese. Se le dio poco tiempo. El diablo ha descendido con furia sabiendo que le queda poco tiempo. Y aquí está el versículo 43 del capítulo 5 de Juan. Mírelo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ellos reciben al anticristo como si fuera el Mesías. Por eso el anticristo no puede ser costarricense. Hace muchos años, trabajando yo con el banco cafetero, llegaron, yo le hablaba la palabra a todos los compañeros del banco. Entonces llegó uno de ellos una vez con un documento. Vea, ya llegó el anticristo. ¿Y usted qué dice? Que yo no sé qué. Ya bueno, présteme ese documento. Y me lo llevé para la casa y lo leí. Y yo le dije, no es su anticristo. ¿Por qué? Porque es costarricense. Ahí decía, y es que decía, yo he venido, soy el anticristo, el que ha de venir, ¿qué tal? Yo vine no a matar ni a dar guerra, sino que yo vine para dar paz y un montón de carretas, ¿sí? Y decía que era de Costa Rica. Pero vean, primero, los judíos no van a recibir a un supuesto Mesías si no es de Belén, porque ellos saben de dónde viene el Mesías. Cuando se aparecieron aquellos hombres donde Herodes le preguntó a los escribas, ¿de dónde el Mesías? Aquí están hablando de un Mesías, un rey de los judíos. ¿Dónde? Escrito está, Miqueas capítulo 5, verso 12. Y tú, Belén, Éfrata y pequeña para entrar en las familias de Judá, de ti me saldrá quien será salvador del mundo. Belén, de Judá. Ellos saben que el Mesías viene de allá. Entonces no van a recibir un costarricense ni nada de esas cosas. Pero tiene una particularidad. ¿Cuál? Que tiene que ser nacido en Europa. Porque la comunidad europea no va a poner a uno que no sea de su país como líder de la comunidad europea. Ay, eso es muy difícil. ¿Por qué? Si los judíos fueron esparcidos por todas las naciones, y hay judíos en todas las naciones, aunque la mayoría ha regresado a sus tierras desde el año 1948, pero hay judíos por todas partes. Y es muy fácil que nazca un judío por allá en cualquier ciudad de Europa, en cualquier país. Albert Einstein era alemán y era judío. Carlos Marx, esa alajita de tipo marxista, el que lo creó prácticamente, era judío, alemán. ¿Ve? Es muy fácil. Tiene que ser de la descendencia de la familia de la casa de David, judío, pero con nacionalidad europea. Amén. Ese es el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, 7 al 8, que ayer también leímos algo de eso. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia espantosa, temerosa, en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro
tragaba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes de ella. Tenía 10 cuernos, las 10 naciones. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellas. El Sage, él emerge de allí, de la comunidad europea. Amén. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno habían ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Claro, blasfemo, perseguidor de los judíos, perseguidor de la iglesia nominal, la que se queda. Amén. Usted sabe que son 7 mensajes a 7 iglesias, pero son 6 etapas o eras de la iglesia. ¿Por qué? Porque la penúltima y la última están entremezcladas. Filadelfia y la Odisea. Filadelfia la fiel, yo te guardaré de la hora de la prueba, pero la Odisea la que se queda. La pregunta es, ¿a cuál pertenezco? Amén. Este líder encabezará la confederación de naciones, que vimos también el surgimiento del imperio romano revivido en su fase final de la última semana o tribulación. Los 10 dedos de la bestia espantosa de Daniel, el imperio romano revivido, o lo que hoy se conoce como Naciones Unidas Europeas o Comunidad Europea. Ya eso es historia, ya eso es historia contemporánea, está ahí. En Europa el mismo pasaporte, la misma moneda, el mismo concilio de ministros, todo. Amén. Daniel capítulo 2 verso 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Los 10 cuernos, Daniel 7:24, y los 10 cuernos, que de aquel reino se levantarán 10 reyes, significa eso, que se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y 3 de ellos derribará, señalándolo por toda parte la palabra. Este mismo personaje se menciona como el hombre de pecado. Segunda Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hoy en día hay una apostasía tremenda. Y todavía, mientras viene el Señor por su iglesia en el rapto, todavía falta que se multiplique y crezca más. Pero no es de comparar con la apostasía que habrá en la tribulación. Amén. Mire, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene. Así como Cristo viene por la iglesia, el anticristo viene. Amén. Amargarle la vida a más de uno. Apocalipsis 13, del 1 al 2. Mírelo ahí el surgimiento. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que viera semejante a un leopardo. Recordemos el día de ayer, ¿verdad? Los tiempos de los gentiles, Grecia. Los pies como de oso, Persia. Su boca como boca de león, Babilonia. Y el dragón le dio su poder, el diablo le dio su poder y su trono y grande autoridad. Se presentará ante Israel como amigo, con apariencia de oveja, dando al pueblo judío una sensación de seguridad, sacando orden del caos y permitiéndoles el culto en su templo recién construido. Entonces no puede ser ahora, no puede estar cumplida las 70 semanas. Amén. Eso es porque hay una corriente teológica diferente que no acepta un milenio literal. Entonces dicen que ya se cumplieron las 70 semanas y entonces se desvían en un montón de cosas. Con solo desviarse en una interpretación se tienen que desviar en otras. Amén. Pero nosotros sabemos que esta semana número 70 todavía está en el futuro, ojalá muy cercano, a que nos vamos al cielo. A la mitad de la semana Él viene con un pacto, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Le permite a los judíos su culto, pero viene a la mitad de la semana y corta con eso. Después de 3 años y medio,
la mitad de la semana. Una semana de años, la mitad es 3 años y medio. Por eso usted encuentra en Apocalipsis, en el libro de Daniel, encuentra frases como tiempo singular, tiempos plural, son 3, y medio tiempo, 1260 días, 42 meses, etcétera. A la mitad de la semana romperá el pacto. Amén. Y esto con alguna clase de sacrilegio. Decimos a veces que es que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, porque lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero puede ser otra cosa. Pero lo llama el Señor Jesucristo la abominación desoladora, algo similar a lo que pasó en los días de Daniel. Entonces tiene que haber una especie de sacrilegio, algo abominable que hace el anticristo en el templo, que el Señor Jesucristo hace esa referencia. Daniel capítulo 11 verso 31: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. ¿Sí ve? Y pondrán la abominación desoladora. Entonces, eso es, tiene su cumplimiento. Alguna clase de sacrilegio, algo abominable va a ser el anticristo, con lo que va a romper el pacto. Y ahí es donde el pueblo judío va a decir: no, este no es el Mesías. Entonces el anticristo los va a perseguir, y es cuando Dios los va a guardar y se los va a llevar en las grandes alas del águila al desierto, y los va a custodiar hasta que termine la tribulación. Mateo 24:15: por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Algo va a suceder terrible, hermano. 2 Tesalonicenses 2:3: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Oiga, o es objeto de culto o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose parecer a Dios. Imagínense. Daniel 11:36: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Es más grande que cualquier Dios, imagínense. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Aparentemente va a prosperar, pero dice: hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ya está sentenciado, hermano. Amén. Se le ha dado 7 años para que haga lo que alcance, lo que pueda, pero ya está sentenciado. 27c: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El anticristo perseguirá a los judíos, profanará la casa de Jehová, y esta transgresión les traerá desolación y ruina a los judíos, ya que ellos consideran sagrado el templo y lo reverencian por la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, lo que hace el anticristo allá, eso va a ser un golpe duro para ellos. Entonces lo van a rechazar, y ahí es donde viene la persecución. Dice la muchedumbre de abominaciones contra ellos. Mire Primero de Reyes 9:3: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, para los judíos, usted sabe que para los judíos el templo es algo intocable, pudiéramos decirlo de esa manera. Amén. Entonces, lo que haga el anticristo, que dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tiene que ser algo muy tremendo, hermano. Amén. Aleluya. Daniel 11:31: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Bueno, ya lo leímos, ¿cierto? Apocalipsis 13:5-7: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Claro, para Dios darle el juicio certero que le va a dar, le permite aún que venza a los santos. Le permite a la vez a Israel pasar por una tribulación cual nunca ha habido ni habrá después de esa, le digo el Señor. Amén, hermano. Pero al final sabemos que el Señor va a salvar y a meterlos en el milenio. Dios permite esta tribulación y persecución del anticristo para traer el juicio sobre el pecado y los pecadores en Israel y en el mundo, incluyendo al anticristo. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Amén, hermano. Mire que la palabra es muy clara, el cuándo y que va a cumplirse, hermano. Jeremías 25:31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a la espada, dice Jehová. Amén. El diablo no hace lo que le da la gana, man. Él hace lo que Dios le permite hacer, según los planes que el Señor tiene, man. Amén. Nunca piense, ay, hermano, es que el diablo me tiene. No, hasta donde Dios le permite. Recuerde a Job, que el Señor le dijo, vaya, ahí tiene todo lo que tiene, pero no me lo toque a él. Y el diablo vino y le mató a los hijos, le quitó todo el ganado, la riqueza, todo, acabó con todo, hermano, pero no lo pudo tocar a él. Entonces vino y se quejó, es que usted no me lo dejó tocar a él. Y bueno, está bien, tóquelo a él, pero no le toque su alma. Aleluya. Amén. Si Dios permite algo contra nuestras vidas, es porque Él tiene un propósito de bendecirnos. Usted no se lamente, no se queje, no se sienta como desprotegido y que ya que se lo llevó. Nadie lo ha llevado. Amén. Confía en Jehová y Él hará. Espera en Jehová. Amén. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ese es Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Todo lo hace, lo permite con un propósito. Por eso dice la Biblia que Job no añadió a Dios despropósito alguno. No, señor. Los amigos y la mujer y el que sea. Es que Dios. No, señor. No, señor. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y se mantuvo en esa fe. Y a lo último, como que cansado de que lo estuvieran azotando con eso, les dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y aún del polvo me levantará. Aunque me mate. Era lo único que faltaba. Le permitió que le quitara todo, que lo enfermara, de todo. Lo único que le faltaba era matarlo. Hijo estaba dispuesto, aunque me mate, no importa. En Él confiaré. Qué bueno esa fe, hermano. Amén. Mateo 13:41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No vale la pena, no vaya a meterse en ese grupo. Amén. Entonces los justos, en este sí, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 27d, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora es contra él. Viene la consumación y lo que está determinado, oiga, ya hablamos de la palabrita determinar. Eso tampoco se lo cambia nadie. Él sabe que le queda poco tiempo y que después para abajo. Amén.
La perdición del anticristo, hermano. Porque ayer decíamos, el que triunfa es Cristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. La perdición del anticristo, porque él sube del abismo para ir a la perdición. Será derrotado de una manera absoluta y vergonzosa. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Verso 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. No se gana la batalla, man, mucho menos la guerra. Daniel 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin. Lo que Dios le permite, hasta donde Dios le permite llegar, vendrá hasta su fin, pero no tendrá quien le ayude. Santo. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. A los que prefieren a Barrabás, a esos los engaña, a los otros no. Amén. Que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así termina la semana número 70 de Daniel. Y con ella los 490 años de la profecía, para dar cumplimiento a las promesas y bendiciones dadas a Israel, para acabar la prevaricación, el pecado, ungir al santo de los santos, todas las promesas, ahí sí. Amén. Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria al final de la tribulación, dando paso al milenio. Amén, hermano. Termina con la segunda venida como terminan los tiempos de los gentiles, porque usted ve la relación estrecha que hay en las dos profecías, solo que una mira desde el enfoque de los gentiles y la otra de los judíos.